Que toda la gloria sea para el Señor en esta noche, por todo lo que Él es y todo lo que ha hecho, hace y hará por nosotros. Y toda la gloria sea para el Señor Jesucristo por lo que Él hizo, como hemos hecho memoria. Pasamos un lindo tiempo hoy de mañana, ¿no? Algunos están con sueño, pero algunos no pudimos testear, pero bueno, estamos al firme. Vamos a Santiago capítulo 3, vamos a hablar sobre un tema que hoy en día se ve de todo en la iglesia del Señor. Algunas quizás no se le puede llamar iglesia, ¿no? Pero en esta noche vamos a hablar acerca de un maestro llamado por Dios. Hoy en día todo el mundo, algunos se autoproclaman maestros y que vienen de parte de Dios. Pero vamos a ver en esta noche, según la Biblia, un maestro, un verdadero maestro llamado por Dios, ¿no? Vamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 1. Ponelo más lejos, porque dice el apóstol Santiago. Santiago es una carta muy directa, ¿no? Santiago no anda con mucho gregueré para decir Gregorio, como decimos nosotros. Santiago 3.1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Otra vez dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Tremendo, ¿no? A veces nosotros decimos, yo le he dicho también, que la enseñanza de la palabra de Dios es una tarea más. ¿Estamos de acuerdo? Pero Santiago nos dice acá que no es una tarea más. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis, dice, mayor condenación. ¿Por qué? Porque podemos enseñar la verdad y podemos enseñar una mentira. O podemos malinterpretar y mal enseñar la palabra de Dios. Por eso no debe estar en manos de cualquier persona. ¿Verdad? Cuando Dios llama a alguien, como vemos en la Biblia, para una tarea específica, primeramente lo prepara. Primeramente lo prepara. Lo vemos en el caso de Moisés, de Abraham, de David y del mismo apóstol Pablo, que era un hombre muy ilustrado, que sabía mucho, un hombre muy religioso, que sabía muchos idiomas, etcétera, etcétera, muy preparado, pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se dio cuenta de que todo aquello que él sabía, toda su religiosidad, todo su intelecto, todo lo que él pensaba que era valioso delante de Dios, en realidad no servía para nada. Y el Señor lo humilla, lo tiene un tiempo sin vista y empieza a dar las órdenes para preparar a este siervo de Dios. Porque cuando Dios llama a alguien para servirle, primero lo prepara. Dios no hace las cosas como las hago yo, como las hacemos nosotros a veces, ¿no? ¿Verdad? Todo el tuntún. Entonces, los dones en la iglesia los da Dios, no el hombre. ¿Verdad?
ya que la iglesia es del Señor, no es de los hombres, ¿verdad? Vamos a Colosenses capítulo 1, 18, versículo 18, Colosenses 1, 18. Dice el apóstol Pablo, y Él es la cabeza del cuerpo, ¿que es qué? La iglesia. ¿Quién es la cabeza? ¿El pastor? No, el Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Por tanto, toda decisión que se toma en la iglesia debe pasar por el Señor. ¿Verdad? O sea, no podemos usurpar el lugar que le corresponde al Señor. Lo que se decide en la iglesia debe tener previa oración y previa consulta a la palabra. ¿Verdad? Entonces, Cristo es la cabeza y Él debe ser consultado en todo lo que se ha de hacer. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 8, donde Pablo nos dice algo muy importante. Dice el apóstol Pablo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, el Señor, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién? Dios, ¿verdad? Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, y él mismo dice, ¿no? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que el Señor, habiendo subido a los cielos, dio dones a los hombres. Dio dones. Entonces, yo no puedo proclamarme maestro, a menos que Dios me llame. ¿No es cierto? No puedo proclamarme maestro, ni líder, ni nada, si no lo he recibido de Dios. ¿Verdad? Entonces, tampoco es, los dones de la iglesia tampoco es por amiguismo, ni por quedar bien con nadie, ni porque sea un familiar, un amigo. Las cosas no se hacen así, ¿verdad? Según nos dice el apóstol Pablo. Enseñar la palabra no es una responsabilidad para cualquier persona, nos dice el apóstol, ¿no? Entonces, a veces le ponemos cargas a las personas que no son capaces de llevar y que no están preparados para llevar, ¿verdad? Y algunas personas, como lo decía, ¿no? Hoy por hoy muchos se autoproclaman maestros y que vienen de parte de Dios, ¿verdad? Y algunos se ponen estas cargas ellos solos y con el tiempo se dan cuenta que no pueden soportarlas. ¿Por qué? Porque Dios nunca los llamó. Dios nunca los llamó. La persona que predica o enseña debe tener siempre presente, nos dice Santiago acá, que un día dará cuenta a Dios y que el Señor evaluará minuciosamente su enseñanza
y cómo usó y cómo trazó la palabra de verdad. ¿No es cierto? No es algo al tuntún. Ahora, en segundo lugar, la iglesia necesita maestros comprometidos con Dios y con su palabra. Y con su palabra. Vamos a 1 Corintios 12, 28. 1 Corintios 12, 28. Dice el apóstol Pablo, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Muchas gracias, Ana. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, está fuera de discusión que la iglesia necesita maestros. Pero esos maestros deben ser puestos por Dios, no por el hombre. ¿No es cierto? ¿Y son puestos para qué? Para edificar a la iglesia. Para edificar. Hoy en día, la mayoría de los maestros, si uno entra a internet, por ejemplo, y ve estos famosos maestros, ¿verdad? Que enseñan cualquier disparate a veces. ¿Qué es lo que realza? No la persona de Cristo, no la palabra de Dios. Se realza el maestro. No predica para edificar. Predica para exaltarse a sí mismo. ¿Es cierto? Entonces, cuando vemos una persona que se exalta más a sí mismo, que se ocupa más en sí mismo que en edificar a la iglesia, esa persona no viene de parte de Dios. ¿Verdad? Entonces, la iglesia necesita maestros. Pablo dice en 1 Timoteo 2.7, no lo busquen, y en 2 Timoteo 2.11, que él fue constituido predicador y maestro de los gentiles. ¿Cuántas personas fueron enseñadas por el apóstol Pablo? Entonces, en segundo lugar, la iglesia necesita maestros comprometidos con Dios y con su palabra. Está fuera de discusión. Eso está fuera de discusión. Número 3, un maestro levantado por Dios predica y defiende la sana doctrina. Predica y defiende la sana doctrina. 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Dice el apóstol Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces Pablo le dice a Timoteo que se amontonarán maestros falsos, que predicarán lo que la gente quiere oír. Lo que la gente quiere oír. Doctrinas placenteras, enseñanzas cómodas y novedosas y gratificantes, ¿verdad?
Dice Pablo que abandonarán la sana doctrina y la saludable enseñanza de la palabra de Dios. Y seguirán esclavos de sus pasiones destructivas. No solamente ellos seguirán esclavos, sino que las personas que los oyen seguirán esclavos. Esto es tremendo. Y hoy en día se ve mucho. Se predica cualquier disparate, que todo está bien, que Dios es amor, etcétera, etcétera. Y la gente sigue esclava del pecado. ¿Verdad? Falsos maestros. Dirán que Dios nos ama tal cual somos y que no tenemos que cambiar nada. Sonríe, Jesús te ama, vamos todos para el cielo, está todo bien. Hace tu vida, la orientación que tengas, esto, lo otro, no pasa nada. Dios es bueno, Dios es amor. ¿Verdad? Eso lo escuchamos hoy en día. No mencionan el pecado, ni mencionan el infierno, el lugar que les espera a todos aquellos que rechazan a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Verdad? ¿Y qué pasa si yo voy al médico y tengo terrible cáncer? Y el médico ve el análisis ahí, ve mi cáncer y me dice, che, dale para adelante, come lo que quieras, toma lo que quieras, ten una vida normal porque estás bien. Me están mintiendo. Y si me miente, me voy a morir. ¿Verdad? Dios es igual. Dios nos muestra el pecado, nos muestra nuestra maldad, pero nos muestra en la sangre de Cristo derramada en la cruz el único medio suficiente, el único remedio para limpiar nuestro pecado. Esa es la verdad. ¿No es cierto? Entonces, número 4, un verdadero maestro levantado por Dios no cambia el mensaje para agradar a la gente. Está dispuesto a pagar el precio de la crítica, de la murmuración y de lo que sea. Va para adelante. ¿Por qué? Porque sabe que un día va a dar cuenta a Dios, no a la gente. ¿Verdad? Primera Tesalonicenses 1:6. ¿Qué era lo que Pablo le predicaba a los tesalonicenses? ¿Qué era lo que se veía allí? Capítulo 4, 1:6, perdón. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué maravilloso, ¿no? Qué lindo que Pablo diga esto, ¿no? Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo que os convertiste de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, había un cambio radical en estas personas. Pablo no les predicó, sonríe, Jesús te ama. Pablo no les dijo, todo está bien, Dios es bueno, Dios es amor. Pablo les habló del pecado, que iban rumbo a una justa condenación por su pecado, pero les mostró a Cristo. Le mostró a Cristo, al único Salvador. Y estas personas se arrepintieron, aceptaron a Cristo y cambiaron su manera de pensar, cambiaron su manera de actuar, de tal manera que hubo un impacto tremendo en aquel lugar. ¿Verdad? Pablo no cambió el mensaje, Pablo les predicó la verdad. Ahora Lucas 19. Vamos a ver lo que el Señor Jesús predicaba. Lucas 19.
Aquí vemos este hombre, Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un cambio radical. Un cambio radical. Entonces, no podemos predicarle a la gente que todo está bien, porque es una gran mentira. Eso no está en la palabra de Dios. No está en la palabra de Dios. No podemos hablarle a la gente de milagros y sanaciones y que todo te va a ir bien si sigues a Cristo, etcétera, etcétera, porque el problema más grande del ser humano es el pecado. El pecado es lo peor que tenemos. Es la raíz de todos nuestros males. Y no podemos sobarle el lomo a la gente y decirle, todo está bien. Porque es mentira. Porque es mentira. El Señor le habló duro a Zaqueo y Zaqueo cambió. Lo más importante para él ya no era lo material, no era la riqueza, todo lo que tenía. Ahora tenía un tesoro mucho más grande, tenía a Cristo en el corazón. Y eso es lo más valioso que puede tener un ser humano. Qué lindo, ¿no? En sexto lugar, un maestro, tenemos la otra parte. Un maestro inmaduro. Cuando ponemos gente inmadura en el ministerio enseñando la palabra de Dios puede hacer mucho daño a la iglesia. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tremendo, ¿no? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay dos cosas que caracterizan a un maestro inmaduro. No escucha. No escucha. ¿Verdad? Podemos enseñar, predicar, enseñar a los niños, hacer muchas cosas en la iglesia, pero si no sabemos escuchar, tenemos un problema y serio. ¿Verdad? Somos muy propensos, empezando por mí, a hablar mucho y oír poco o nada. Así somos por naturaleza los seres humanos, ¿verdad? A veces dice que son las damas. Bueno, puede ser que las damas hablan un poquito más que los hombres. Se ríe Sandrita. Pero todos somos propensos a eso. Sin embargo, el Señor nos dice, sea todo varón, todo hombre, hablando en términos genéricos, tardo para hablar y presto para oír. Y dice el Señor, el que tenga oídos para oír,
Oiga, ¿cuántos problemas nos evitaríamos si aprendiéramos a escuchar antes de hablar? ¿Verdad? ¿Cuántos problemas? Entonces, un maestro inmaduro puede causar un daño irreparable a la iglesia del Señor. Entonces, primero debemos aprender a escuchar a Dios y también a otros, personas con experiencia, ¿verdad? Con un buen testimonio, un buen ejemplo, que nos enseñan fielmente la palabra de Dios, que se toman el tiempo de estudiarla con sencillez, con humildad, y nos enseñan porque nos quieren ver crecer. Y esa es la tarea de un maestro, no es exaltarse a sí mismo, que la iglesia crezca espiritualmente, que la iglesia no se quede en la chiquita como muchas veces decimos, sino que seamos maduros. Dios no mira lo que hacemos, Dios mira lo que somos primero. Dios no transforma de afuera, Dios transforma de adentro. Dios quiere que tenga un carácter maduro. Y eso no es llevarme todo por delante, nada que ver. Es aprender también de los demás. Es aprender a escuchar. ¿Verdad? Nos pasa todo, ¿no? Entonces, estos hermanos no oían. Eran tardos para oír. ¿Y qué pasa cuando la persona no oye, no escucha y no aprende de la palabra de Dios? Dice, no tienen discernimiento, dice el autor de Hebreos. ¿Verdad? Dice acá. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y a veces pasa, ¿no? Un hermano maduro a veces mira, ¡pah! La ve de lejos, como dijo el otro. ¿No? Vamos a evitar esto o aquello porque acá puede haber problemas. Y a veces no escuchamos. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Cuántas iglesias han entrado en problemas, ¿no? Por este tema? Porque se pasa por encima de la palabra de Dios. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Verdad? Y así la iglesia no llega muy lejos y no crece. ¿Verdad? Número 7. Debe tener un testimonio que respalde su ministerio. ¿Verdad? Tanto el que enseña como el que escucha también la palabra, un día daremos cuenta a Dios. Cuando nosotros estamos escuchando a un hermano, Dios nos hace responsable de lo que estamos escuchando. ¿Verdad? Porque está esa parte también. ¿Verdad? ¿Cuántos hermanos de acá me han enseñado, están parados acá y me enseñan? Y a veces me toca. Nos toca el ego. Dios te dice, por medio de ese hermano, tenés que cambiar actitudes, tenés que cambiar hábitos, tenés que madurar, tenés que ser un creyente fiel, tenés que hacer esto o aquello. ¿Qué hacemos nosotros? Nos enojamos con el hermano. Ah, pero ¿cómo? ¿Y este quién es para decirme eso? ¿Verdad? Tardos para oír. Tardos para oír. Tremendo, ¿no? Santiago 3:13, un poquito ahí, mismo capítulo, pero versículo 13. Dice el apóstol Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta, ¿no? Y dice Santiago, dice, bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Verdad? Es lo más común. Pero después viene la otra parte y dice, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni qué, ni hipocresía. ¡Fua! El changa Santiago nos da con todo, ¿no? Sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tremendo, ¿no? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre. Dice Santiago, aquí no me vengan con bla, 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 que predica muy lindo y que no sé qué más. Yo puedo predicarles a ustedes que hay que abrir un pozo ahí en el frente, pero no toco la pala. ¿Verdad? Hablo muy lindo, pero cuando tengo que abrir el pozo, que lo haga otro. El maestro debe edificar y debe pisar donde edifica. ¿Verdad que no somos perfectos, ni lo vamos a hacer nunca? Pero debemos vivir lo que predicamos. No podemos ser hipócritas porque Dios nos conoce muy bien. No puede ser uno en la iglesia y otro en el trabajo y otro en la calle. ¿Verdad? Me cuido de malas palabras acá, pero en la calle, le doy. Nos cuidamos acá, pero aquel maltrata a la esposa, el otro maltrata a la madre, el otro maltrata al hijo, el otro... Y en la casa somos el diablo en persona. ¿Verdad? Pasa, ¿no? Un día me decía una hermana, hace muchos años ya, fulano predica espectacular. Y todos lo tienen por un ángel, pero nunca lo vieron en casa. En casa es otra cosa. Wow, tremendo, ¿no? Y por último, dice Pablo, la iglesia debe reconocer, estimar, amar y orar por los que enseñan la palabra. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Porque ¿qué es lo que está haciendo un hermano que nos está predicando la palabra? Está presidiendo en el Señor. ¿Verdad? Y dice Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y por último dice algo muy importante, tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. No ataques al que te enseña. No lo ataques. Si está de parte de Dios. Él va a dar cuenta de lo que enseña. ¿Verdad? Va a dar cuenta de lo que enseña. Pero tú, la enseñanza que la recibes, aplícala a tu vida. Y va a ser de gran gozo. No te preocupes. No, porque no me gustó el mensaje, porque no sé. Bueno, agarrá el mensaje y que el Señor nos ayude a aplicarlo en nosotros. ¿Verdad? Muchas veces estamos más preocupados por mirarle la vida al otro que por mirarnos nosotros. ¿Verdad? Y cada uno, Carlitos nos va a dar cuenta por Sandra, ni Sandra por Carlitos. Cada uno, si ella fue una buena esposa, si él fue un buen esposo, tampoco Marga con Pepe, cada uno un día se va a presentar delante del Señor. ¿Verdad? Qué lindo, ¿no? Pero qué responsabilidad. Dice Pablo, os rogamos, hermano, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz, tened paz. Cierra Pablo diciendo, entre vosotros. Entonces, repasamos rápidamente. Estoy bastante bien de tiempo. 8 puntos importantes hemos visto de un verdadero maestro llamado por Dios. Quiero decir una cosa. Si un día Carlos y Teo, así como un día me dijeron, che, dale para adelante, si un día me dicen,
Mirá, Ricardo, no va más. Gloria a Dios, no hay ningún problema. Ni me voy a enojar, no. Me siento allí como el primer día que vine, a escuchar y aprender de mis hermanos en Cristo. Así debe ser con todos nosotros. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable en la obra. Si acá si las cosas no las hace fulanito, Dios va a levantar 10 veces mejor. No te la creas, no te la creas. Yo tampoco. Dios nos libre. Entonces, Dios nos llama a los que se creen preparados. Dios prepara a los que llama. ¿Verdad? Entonces, antes de hacer algo importante, previa oración, previa consulta con la palabra de Dios, no hacer cosas a la ligera, ni poner gente a hacer cosas que no está capacitada. Quizás yo no estoy capacitado, no puedo ser uno, ¿verdad? Quizás que esta es mi última predicación, yo no la sé. Claro, sí, hermano, es así, ¿qué vamos a andar con vuelta? Dios nos llama a los que se creen preparados. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando él pensó que estaba preparado, Dios dijo no. ¿Lo hizo esperar cuánto? ¿2 o 3 días? ¿Cuánto, Carlito? 40 años más. Y cuando Moisés dijo, yo no soy nada, yo no puedo, no estoy capacitado, soy torpe de palabras, soy un desastre. Ahí Dios dice, ahora sí estás preparado. Y Pedro, Dios llamó a gente como Pablo, pero primero los humilló. Y Pedro, un pescador de hombres, ¿cuánto hizo el Señor con él? ¿Verdad? Aunque pecó, aunque lo negó, y el Señor le mostró que dependía solo de él, porque la obra es de Dios. Y de cuánta bendición, Pedro, que tenemos las cartas hermosas acá, ¿no? Pero Pedro debió reconocer que debía estar en sumisión a su Dios. ¿Por qué? Porque Pedro pensaba que era superior a todos. Cuando él pensaba que estaba preparado, nunca estuvo. Y cuando él pensaba que ya no servía para nada, que le dijo al Señor, tú sabes que te amo. Cuando el Señor le preguntó varias veces, sí, yo te amo. Después reflexionó y dijo, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. ¿Verdad? Entonces, la iglesia necesita maestros comprometidos con Dios y con su palabra. No podemos estar en el púlpito payando, sin prepararnos, sin previa oración, sin previo estudio de la palabra de Dios, sin previa comunión con el Señor. No podemos estar acá. Porque la iglesia debe ser edificada. No puedo pararme acá a hablar bueno, yo tuve tal experiencia y tal cosa. Y bueno, y leo un par de textos ahí a la ligera y ya está. No se puede. No es así. Una vuelta me decía una hermana, tengo que tomar una reunión ahí, pero una papa. Escribo unas cosas de un libro ahí que tengo y dice, digo, mira, está bien. No le dije nada, ¿no? Pero para él era predicar, es como voy allí, copio de un libro lo que tiene y ya está. Pero es mucho más que eso. A veces tenemos esa idea equivocada, ¿no? Un maestro que es de Dios no cambia el mensaje para agradar a la gente. En quinto lugar, un verdadero maestro predica la gracia, que la gracia cambia y restaura la relación con Dios. Que es necesario un cambio, como dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando empezó a predicar, ¿qué dijo? Yo te amo así, tal cual es. Está todo bien. Dios es amor, Dios es bueno. El Señor no dijo eso. El Señor dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque es un lugar tremendo.
Ancha es la puerta, dijo el Señor, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por él. Estrecha es y angosta el camino que lleva a la vida. Y el Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, no podemos cambiar el mensaje. Un verdadero maestro predica la palabra de Dios, sin acomodarla como él quiere o como otro quiere. Número 6. Un maestro inmaduro o no capacitado atrasa su vida espiritual y atrasa la vida espiritual de la iglesia, ¿verdad? Como pasó en el tiempo de los hebreos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran tardos para escuchar, por eso no tenían discernimiento. Eran engañados por falsas doctrinas, eran fáciles de manipular y de engañar. ¿Por qué? Porque no escuchaban a Dios, ni escuchaban a los que les enseñaban la Escritura. Que el Señor me ayude y nos ayude a todos a ser más prestos para oír, más tardos para hablar, porque el Señor tiene mucho para enseñarnos. Debe tener un testimonio que respalde su ministerio, aunque eso no significa que seamos perfectos, ¿verdad? Podemos pecar y pecamos porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice la Biblia, ¿no? Pecamos, todos los días pecamos. Vamos a andar con, no, pues yo tengo una luz acá, soy San Ricardo. No. No vamos a andar con mucha vuelta, ¿verdad? Pero no debe vivir una vida en la práctica del pecado. No sé si me explico. Una cosa es pecar, otra cosa es practicar el pecado. Son dos cosas diferentes. En internet miraba hace un tiempo atrás un pastor que vivía una doble vida. Tuvo 6 años viviendo una doble vida, este hombre. Tenía 2 mujeres, 2 esposas. Y el hombre seguía escribiendo libros cristianos de inspiración y que no sé qué, y que la conducta del cristiano y no sé qué. Y vivía una doble vida. Cuando se descubrió todo, bueno, fue tremendo, ¿verdad? Cuidemos a quién escuchamos. Cuidemos. Hoy en internet hay mucha cosa falsa, mucha mentira. Y por último, la iglesia debe reconocer, estimar y amar a los que nos enseñan y son nuestros guías espirituales, procurando siempre la paz los unos con los otros. Tremendo, ¿no? Dios me hace responsable a mí de la paz en la iglesia. Voy a tener eso presente, ¿verdad? No sembrar discordia entre hermanos, murmuración, envidia, celos, como dice Santiago acá. Dios me hace responsable, ¿verdad?, de la paz en la iglesia. Entonces, tenemos que fomentar. Entonces, un maestro edifica la iglesia, no la destruye. Como hablábamos una vez con un hermano, hoy en día se ve gente que hace mucha obra que se ve. Muchos cristianos que hacen muchas cosas para el Señor, pero su carácter no ha sido transformado por Dios. Porque en la interna murmuran de aquel y murmuran de aquel, y aquel hizo este, y aquel no hizo aquello. No fomentan la paz de la iglesia. Dios no está interesado tanto en lo que hacemos, sino en lo que somos. Cuando estamos dentro y cuando estamos fuera. ¿Fomento la paz o fomento la discordia? ¿Verdad? Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir por sobre todas las cosas predicando a Cristo. Predicando a Cristo y siguiendo a Cristo. Fomentando la paz. Predicando a aquel que nos amó, aquel que nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Este es el mensaje central de la iglesia.
Por eso la iglesia no puede estar uno por allá, otro por acá, y un grupito acá. No, la iglesia tiene que estar unida con un sentir para mostrar la vida de Cristo en nosotros. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Cristo, si os amáis los unos a los otros, no si habláis los unos de los otros. No tiene nada que ver. Entonces, esta es la función de la iglesia, unirse. ¿Para qué? Para mostrar la vida de Cristo. Esa es la gran, no solo predicarla, sino mostrarla, vivirla. Y que la gente venga a la iglesia y diga, che, pero qué lindo ambiente. Hay amor, hay paz, y se cuentan los problemas, nos contamos los problemas. A mí me pasa algo muy, no sé cómo decirlo. Yo tengo un imán para que la gente me cuente el problema, no sé por qué. Estoy charlando con una persona y me cuenta toda la vida en un ratito. ¿Y esto qué es? Y a veces uno se carga un poco con todo eso, ¿no? Pero es bueno desahogarnos con un hermano, con una hermana, contar nuestras experiencias, como decía Fernando la otra vuelta. Y como dice Pablo, llevad los unos las cargas de los otros. Qué lindo llevar la carga de Tito, la carga de Pepe, la carga de todos los problemas que tenemos muchos. Pero qué bueno cuando hablamos con un hermano y le contamos aquello, sentimos un alivio, y quizás el hermano ora por nosotros, nos da una palabra. Bueno, para eso está la iglesia. Para eso. Para unirse. Para mostrar la vida de Cristo. Que Dios nos bendiga.